Eran las 6:59, abrías Destiny, era martes, entrabas para recoger un par de contratos, media hora como mucho. Y no sabías que ibas a recordar esa noche, un martes cualquiera, durante más de 10 años. Llegabas a la torre y hacías la ruta de siempre. Banshee por si traía algo interesante, Rahul para desencriptar engramas, el saludito a Zavala, y alrededor había otros guardianes, haciendo exactamente lo mismo que tú. Unos saltando por una barandilla, otros inspeccionando una armadura que todavía no tenía. Y en el Discord no hacía falta decir a qué. Uno ponía yo media hora, y tú y yo sabemos que esa frase en Destiny siempre fue mentira. Cámara rápida. Dos palabras que siempre acababan mal, pero la cámara había empezado mucho antes que vosotros. Praedith, en Marte, estaba cazando con sus amigos cuando deseó que aquel momento no terminara nunca. Y un Ahankara le guiñó un ojo y empezó a escuchar sonidos de estática. El problema era que dentro de la cámara de cristal, el tiempo tiene sus propias leyes. Los oráculos podían hacer que tus padres nunca se hubiesen conocido. Y Praedith terminó atrapado fuera del tiempo, solo, intentando mandar mensajes a un futuro que quizá nunca llegaría. Su deseo se había cumplido. El momento nunca terminó. Y años después entrabais vosotros a por la mitoclasta, a fallar los oráculos, a reíros a las 3 de la mañana. Habíais dicho media hora, un intento más, y después otro, sin saber que, mucho antes que vosotros, alguien había pedido exactamente lo mismo. Una más. Que no se acabe todavía. Aparecían las confluencias y de golpe volvía 2014. Volvía el cosmódromo, los coches oxidados, la hierba seca y un dron despertándote. Guardián. Guardián. Alerta, guardián. Volví a la torre, volví a mirar a otro guardián con una armadura que tú no tenías y pensar, quiero eso. Pero no la has sacado. En esos días, una armadura no solo decía lo que llevabas, decía también, pues, lo que habías derrotado, dónde habías estado. Volvían los viernes, volvía Chur y volvía aquel Yalarjon que medio mundo, pues, dejó pasar. Y después, medio mundo te empezó a pedirlo para entrar en un grupo, a hacer una raid. Y volvía a la cámara, la primera de todas, a las 3 de la mañana. 6 personas que no se conocían de nada se peleaban con los oráculos que nadie entendía, siguiendo estrategias que alguien acababa de inventarse hacía 30 segundos. Decía que creía que era así y 5 personas decían, vale, vamos al lío. 20 minutos después, descubríais que no era así. Y otra vez. Y otra. En esa época, fallar era la forma de aprender cómo completarlo, porque no había guías. Uno comía algo que crujía, otro respiraba como si estuviera corriendo de verdad. Uno se equivocaba, otro se reía, y cuando por fin caía Aseon, gritaban los 6, a las 3 de la mañana, despertando a media urbanización. ¡Ya está! ¡Daikiri, la muerte roja, mandado! Después cambiaron los nombres, Crota, Oryx, Axis. Cambió el juego, cambió el loot, cambió la raid. Pero la noche siempre terminaba igual. Alguien miraba la hora y sabía perfectamente que tenía que irse. Decía, una más. El templario, jugando con la realidad a su antojo. Y entonces llegó 2017. Destiny 2. Y lo primero que hizo fue quitarte todo. Tus armas, tus armaduras, el Yalarjon. La Guerra Roja, pues, te dejó sin luz, caminando entre la última ciudad y sus escombros. Y después llegó un martes cualquiera. Entrabas sin esperar nada y apareció algo que nadie entendía todavía. El Discord se llenaba de mensajes, que había un portal raro en Io. Hasta que un martes, en los Renegados, apareció Kate y lo eliminaron. Y durante toda la campaña, pues, había momentos en los que esperabas que saliera y dijera algo, pero no estaba. Y luego llegó otro martes, y luego otro, una temporada, otra expansión, otra raid, otro martes y otro, hasta que un día miraste atrás
Y aquellos martes que parecían no terminar nunca, llevaban 10 años pasando. En 2014 jugabas desde la habitación que te habían montado tus padres. En 2024 jugabas desde el salón de una casa que habías comprado con tu pareja. En 2014 te decían que bajaras la voz, porque ibas a despertar a tu padre. 10 años después, alguno bajaba la voz porque había un bebé dormido al otro lado de la pared. Habían cambiado las casas, habían cambiado los trabajos, habían cambiado los grupos de WhatsApp, y entonces llegó la forma final. Después de 10 años, la historia que había empezado entre coches oxidados en la vieja Rusia llegaba al final. Pero vosotros seguíais ahí. Más mayores, con menos tiempo, más cosas esperando al día siguiente. Y aún así, el mismo Discord, las mismas voces, el mismo clan. En algún momento entre los saltos alguien soltaba: ¿os acordáis de la Guerra Roja? Y el nuevo del grupo preguntaba: ¿eso todavía se puede jugar? No. Tú recordabas la Guerra Roja, Osiris, Warmind, Forsaken. Recordabas dónde estabas, con quién la había jugado, pero él solo podía oírte contarlo. A las 3 de la mañana, mientras tus compañeros limpiaban al custodio, te ponías a mirar quién seguía conectado. Cada nombre de esa lista había empezado siendo pues un nombre raro en un chat de voz. Luego era el tío que siempre llegaba tarde a la raid. Después alguien que sabía de tu trabajo, de tu pareja, de lo que te quitaba el sueño. Y un día, ese nombre raro de un chat de voz estaba sentado en tu boda. Y en esa lista habían nombres que llevaban años en gris. No se conectaban, no escribían, no entraban a una raid. Y nadie los borraba. Algunos se cambiaron de juego, otros solo subían fotos a su Instagram. Y algunos ya no podían volver. Son las 3:59 de la mañana. Dijiste media hora. Mañana te levantas a las 8. Lo sabes. Todos lo saben. Y nadie se va. Estáis otra vez delante de Aseon. Pasado, futuro, presente, una y otra vez. El juego acaba haciendo exactamente lo mismo. Devolveros con los vuestros. Alguien pregunta: esta es la última, ¿verdad? Y nadie contesta. Empieza el daño. Aseon cae. Miras la pantalla y no está la mitoclasta. Uno se ríe, otro insulta al juego. Alguien mira la hora, son las 4 de la mañana. Mañana trabajas. Hace horas que tendrías que estar durmiendo. Y entonces alguien dice: una más y a dormir. Una más, solo una. Y cargáis otra vez. Son las 6:59. Tienes Destiny abierto. Es martes. Cargas la cámara de cristal. La puerta se abre. Asen espera. ¿Qué pasa, chavales? Ahí.